El viaje es la narrativa más recurrente, más básica y más sutil de la infinitud de narrativas posibles. Odiseo lo sabía bien. Pero no era lo único. Esto es Canaán AV, y vamos a emprender un viaje. Uno de los estudios que mejor ha comprendido la dinámica del viaje es Pixar. La mayoría de sus películas son viajes en el sentido literal del término. También en un sentido metafórico, aunque para eso deberíamos hablar de Monsters University o Brave. De momento, vamos a dejarlas aparte. Son unas películas tan maduras que creo que se merecen un vídeo para ellas solas. Pero ¿por qué fijarse en el viaje? Porque funciona. Y funciona porque consigue ordenar la entropía universal. Funciona en Toy Story, funciona Buscando a Nemo, funciona en Up, en Wall-E y sobre todo, funciona en Del Revés. Claro que sobre el viaje ya habló Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras. Sin embargo, una interpretación demasiado literal de esto puede que funcione una sola vez. Porque no es una serie de reglas estrictas, sino más bien que deben ser rellenadas con imaginación e inteligencia. Y aquí es donde debemos poner todos nuestros esfuerzos. Quizá debería hablar también de Vladimir Prop en otra ocasión. En el guión clásico, el personaje sufre una conmoción en su mundo tal y como lo conoce. Algo sucede y su presente se ve alterado. Todo el viaje se lleva a cabo para revertir este cambio, para volver a la normalidad. Pero eso sería muy aburrido. Por eso, y Pixar lo sabe bien, el final debe ser un presente mejorado, alternativo, pero siempre con margen para mejorar aún más. Las características principales del viaje son muy simples. Un personaje está en A y debe llegar a B. Y ahí radica todo su potencial, porque el personaje también se encuentra en una posición emocional A que evoluciona a lo largo del viaje hasta la posición emocional B. Todos los personajes sufren un proceso de evolución a lo largo del viaje. Estos tienen encuentros, superan retos y hacen aliados. Un primer paso en el viaje de Pixar es salir de una realidad común hacia una u otras realidades extrañas. El encuentro con los personajes de estas realidades no es el de un observador distante, sino que se lleva a cabo un proceso de identificación. Conocemos sus motivos, parte de su vida, sus traumas. El trabajo con estos personajes secundarios ayuda a darle profundidad al universo y que nos sintamos parte de este constantemente. En esta realidad también ocurre que los personajes principales pasan de conocerse a sí mismos a ser moldeados y convertirse en quien no son, dependiendo del estado primitivo de estos. Si al principio se reconocen como un juguete, luego creerán ser un artículo de lujo, o de figuras circenses a hacerse pasar por los héroes que necesita una comunidad, o incluso, estirando mucho más la idea, de héroe a padre de familia, a héroe de nuevo, para admitir ser ambas cosas a la vez. Pero lo que más me gusta, con lo que más sufro personalmente, es con el final del segundo acto, ese momento en el que todo parece perdido. Siempre ocurre tras ese momento en el que todo parece que saldrá bien. Bueno, yo no me invento las reglas, es que esto es así. Entonces, Pixar muestra una caída a los infiernos como pocas, con personajes aceptando su muerte, o sacrificándose por otros. Quizá Del Revés sea la que más ha perfeccionado la fórmula. Comienza con el viaje de Riley, que provoca el viaje de alegría y tristeza, que provoca una crisis interna en Riley, que provoca otra crisis interna en alegría y tristeza. Esta narrativa especular, como un haz de luz rebotando entre espejos, crea una tensión entre dos niveles distintos de realidad. Una tensión similar ya estaban Buscando a Nemo, por ejemplo, pero allí la historia de Nemo y la de su padre eran independientes. Aquí, sin embargo, remiten constantemente la una a la otra, o lo que es lo mismo, no tendrían sentido la una sin la otra. Esto es tan solo un acercamiento a cómo funcionan por dentro algunas películas de Pixar. Desde luego, es un acercamiento superficial y esta teoría se podría extender de forma considerable. También puede ser que Pixar acabe por quemar su propia fórmula con secuelas o simplemente repitiéndola hasta la saciedad. Pero con Del Revés ha llegado a una cumbre muy importante.